¿Alguna vez has sentido el peso del silencio? No me refiero a la ausencia de ruido. Hablo de un silencio que tiene masa, que tiene cuerpo. Un silencio que se acumula en los rincones de una casa, grano a grano, como el polvo. Que se adhiere a las paredes. Que sofoca los gritos antes de que puedan nacer. Es un silencio hecho de miedo, de vergüenza. De una fe tan retorcida que empieza a oler a sangre. ¿Cuánta oscuridad se necesita para apagar la luz de los ojos de un niño? Y la pregunta más terrible de todas: ¿cuánto amor se necesita para empuñar el cuchillo? La historia que voy a contarles hoy no es una leyenda. No es un cuento de terror para asustar en la noche. Ocurrió bajo el mismo sol que nos alumbra, en nuestra tierra, en una pequeña comunidad menonita, aislada por el polvo y la tradición, en el corazón de Campeche. Es la historia de una devoción que se convirtió en una cuchilla. De una familia que, en su búsqueda de Dios, encontró al demonio. Y de un secreto que todos conocían, pero que nadie se atrevió a denunciar. Les pido que se queden conmigo, no por morbo, sino por ellos, por los que ya no tienen voz, porque a veces la única forma de combatir la oscuridad es mirarla directamente a los ojos. Yo soy Padre del Valle. Si crees que estas historias deben ser contadas, si crees que el silencio no debe ganar, suscríbete. Únete a esta comunidad. Ayúdame a ponerle voz al horror, para que nunca, nunca más vuelva a repetirse. Carmen fumaba. El humo se enroscaba y subía hacia la luz parpadeante del tubo fluorescente. Un insecto zumbaba, atrapado, golpeando el plástico una y otra vez, como ella. Su oficina era un mausoleo de tragedias archivadas. Montañas de carpetas color manila. Cada una vida rota, un niño olvidado, un grito convertido en un número de expediente. Carmen ya no leía los nombres. Leía los números. Era más fácil. Desgaste. Cinismo. La armadura que te pones para no volverte loca. La puerta se abrió sin llamar. Era Elena. Una maestra de una escuela rural improvisada en las afueras de la ciudad. Tenía el polvo del camino en los zapatos y el pánico en los ojos. Carmen ni siquiera levantó la vista. ¿Qué quieres, Elena? Tengo 30 expedientes que cerrar antes de las 3. La voz de la maestra era un susurro tembloroso. Es la familia Stoltzfus. Joaquín y Esperanza. Carmen suspiró. Conocía el nombre. Una familia menonita que se había separado de su comunidad. Demasiado radicales, incluso para los radicales. Vivían aislados, solos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Los niños no van a la escuela? Ya te dije que con ellos no se puede. No es eso, la interrumpió Elena, y en su voz había algo nuevo. Un terror afilado. Es la luz. Carmen frunció el ceño. Dejó el cigarrillo en el cenicero desbordado. ¿La luz? Sí, dijo Elena, y sus manos temblaban. Hablan de una luz que ciega, de que los niños, de que sus ojos son ventanas al pecado del mundo, y que hay que cerrarlas. Una frase. Una sola frase que atravesó la armadura de Carmen como una aguja al rojo vivo. La luz que ciega. De repente, el zumbido del insecto se hizo insoportable. El peso de las carpetas pareció aplastarla. Apagó el cigarrillo. Se levantó. «Dame las llaves de tu camioneta», dijo. «La mía no llegará hasta allá». El viaje fue un descenso. Un descenso lento y metódico al corazón de la nada. Primero, el asfalto se agrietó. Luego, desapareció. Se convirtió en un camino de tierra rojiza, lleno de baches que sacudían el viejo vehículo como si quisiera desarmarlo. Los colores cambiaron. El verde vibrante de Campeche se fue volviendo pardo, polvoriento. Segundo,
Las casas se convirtieron en chozas. Los niños que jugaban en la calle tenían la mirada vieja y la ropa raída. El aire empezó a oler diferente, a pobreza, a resignación, a un tipo de desesperanza que se pega a la piel. Carmen conducía en silencio. Elena rezaba en voz baja a su lado. Cada kilómetro era un paso más lejos de la lógica, de la ley, de la razón. Estaban entrando en un territorio donde las reglas eran otras, donde la fe y la locura bailaban juntas bajo el sol implacable. Finalmente, Elena señaló con un dedo tembloroso. Ahí. La casa no era una casa. Era una cicatriz en la cara de la tierra. Paredes de adobe resquebrajadas. Un techo de lámina oxidada. Sin ventanas. Solo aberturas oscuras, como cuencas vacías. El sol del mediodía golpeaba la estructura, pero ésta parecía tragarse la luz sin devolver nada. Un silencio antinatural lo envolvía todo. Ni pájaros, ni insectos, nada. Carmen sintió un escalofrío, a pesar del calor sofocante. Bajó de la camioneta. El polvo se levantó a sus pies, fino y rojo. Y entonces, la puerta se abrió. Aparecieron Joaquín y Esperanza. Él, alto y demacrado, con una barba rala y unos ojos hundidos que brillaban con una intensidad febril. Ella, delgada hasta lo imposible, con un vestido gris y las manos entrelazadas a la altura del vientre. Y sonreían. Era una sonrisa serena, tranquila. La sonrisa de quien acaba de cumplir con su deber más sagrado. Esa sonrisa, en medio de aquella desolación, fue lo más aterrador que Carmen había visto en su vida. Sabíamos que vendría, dijo Joaquín, con una voz suave, casi melódica. El mundo siempre envía a sus mensajeros. Carmen tragó saliva. El sabor metálico del miedo le cubrió la lengua. Soy de servicios sociales, dijo, su propia voz sonando extraña, débil. La maestra está preocupada por sus hijos, por Carlos y Luna. ¿Puedo verlos? Esperanza asintió lentamente. Su sonrisa nunca vaciló. Por supuesto, dijo. Pase, venga a ver la obra de Dios. Y la invitó a entrar en la oscuridad. El interior de la casa era peor que la oscuridad. Era una penumbra densa, casi sólida. Olía a incienso barato, a sudor viejo y a algo más. Algo dulzón y metálico que a Carmen le revolvió el estómago. Sangre. Sangre vieja. Las paredes estaban desnudas, salvo por unas extrañas cruces de madera y algunas imágenes de santos. Pero los santos estaban alterados. Alguien, con una navaja o un clavo, les había vaciado los ojos. Eran santos ciegos, vigilando una casa ciega. El aire era irrespirable, el calor opresivo. Y entonces lo vio. En un rincón, sentado en el suelo de tierra apisonada, había una pequeña figura. Un niño. Se mecía hacia adelante y hacia atrás. Un movimiento rítmico, monótono, silencioso. Era Carlos. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Se acercó despacio, como si temiera romper un hechizo. «¿Carlos?», susurró. «Hola, Carlos. Soy Carmen. ¿Estás bien?». El niño no respondió. No se detuvo. Seguía meciéndose. Adelante y atrás, adelante y atrás. Carmen se arrodilló frente a él. La oscuridad le impedía verle bien el rostro. Extendió una mano temblorosa para tocarle el hombro. «Carlos, mírame, por favor». Y el niño, lentamente, dejó de mecerse. Y levantó la cabeza y giró su rostro hacia ella. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había dos cuencas vacías. Dos agujeros negros, supurantes, rodeados de piel hinchada y amoratada. El grito de Carmen murió en su garganta. Se convirtió en un jadeo ahogado. El mundo se inclinó. Sintió el suelo frío y polvoriento bajo la palma de su mano mientras caía hacia atrás.
Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. El olor a sangre se hizo abrumador. La bilis le quemó la garganta. Vértigo, náusea, un frío glacial que le recorrió la espalda. Quería gritar, quería correr, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada por un horror tan puro, tan absoluto, que trascendía el entendimiento. Escuchó la voz de Joaquín, tranquila, pedagógica, como si le explicara una lección a un niño. Ahora puede ver, dijo. Carmen, con la mirada fija en las cuencas vacías de Carlos, apenas pudo articular una palabra. ¿Qué han hecho? Esperanza se acercó y se arrodilló junto a su hijo. Le acarició el pelo con una ternura que helaba la sangre. Le hemos quitado la ceguera del mundo, susurró. Los ojos son la puerta del pecado. La televisión, los colores, los rostros, son distracciones, engaños del diablo. Ahora su alma está limpia. Ahora puede ver a Dios directamente. Sus palabras no tenían maldad, no tenían ira. Tenían la certeza absoluta de la fe, y eso era lo más monstruoso de todo. Carmen, con un esfuerzo sobrehumano, se obligó a ponerse de pie. El suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Y la niña?, logró decir. ¿Dónde está Luna? Joaquín sonrió, una sonrisa de orgullo. Luna ha sido bendecida aún más, dijo. Señaló hacia otro rincón oscuro de la habitación. Allí, colgada de 2 vigas del techo, había una hamaca. Inmóvil. Carmen caminó hacia ella. Cada paso era una eternidad. El miedo era una masa física en su pecho, dificultándole la respiración. Un paso, otro paso. El silencio en la casa era total, roto solo por el suave murmullo de Esperanza, que ahora cantaba una nana a su hijo ciego. Extendió la mano, tocó la tela áspera de la hamaca, la empujó suavemente y vio a Luna. La pequeña estaba acostada de lado, como si durmiera, pero su piel tenía un tono ceroso, antinatural. Sus labios estaban azules. En su cabello oscuro, alguien había atado un pequeño lazo blanco. Un lazo blanco, manchado con una costra de sangre oscura que había brotado de sus ojos. Luna no respiraba. Luna estaba muerta. La noche del sacrificio no fue una noche de furia. Fue una noche de ceremonia. Esperanza despertó a Carlos primero. No lo sacudió. Le acarició la mejilla. «Es hora, mi amor», le susurró al oído. «Hoy vas a conocer a Dios». El niño, somnoliento, no entendía. Se frotó los ojos. Los mismos ojos que su madre miraba con una mezcla de amor y piedad. Los ojos que iban a ser sacrificados. En el centro de la habitación, Joaquín esperaba. No parecía un monstruo. Parecía un sacerdote. Había encendido incienso. Había puesto una vela junto a una cruz. En su mano no sostenía un arma. Sostenía un instrumento. Una pequeña navaja de campo, afilada hasta brillar bajo la luz de la vela. «Ven, hijo mío», dijo Joaquín con voz solemne. «No temas. El dolor es solo un instante. Es la puerta. Detrás de ella está la paz eterna». Carlos empezó a llorar. Un llanto bajo, confuso. Vio la navaja. El instinto primordial se apoderó de él. Intentó correr, pero su madre lo sostuvo, con firmeza, con una fuerza que nacía de la convicción. «Shh, mi pequeño cordero», le canturreaba Esperanza al oído, mientras Joaquín se acercaba. «Es por tu bien, para salvarte del fuego, para que tus ojos no vean la maldad y condenen tu alma». El primer grito de Carlos fue agudo, un desgarro en la tela del silencio nocturno. Un grito que cualquier vecino a menos de 1 kilómetro tuvo que haber escuchado. Pero nadie vino. Nadie llamó a la policía. Nadie hizo nada. El silencio de afuera fue tan cómplice como la navaja de adentro.
Con Luna fue diferente. Era más pequeña, pero luchó. Luchó con la furia desesperada de un animalito atrapado. Mordió. Arañó. Su pequeño cuerpo se convulsionó mientras su padre la sujetaba, y su madre le susurraba las mismas promesas de salvación. Quizás la navaja resbaló. Quizás la hemorragia fue demasiado fuerte. O quizás su pequeño corazón, simplemente, no pudo soportar tanto horror. Cuando terminaron, la envolvieron en una manta y la acostaron en su hamaca. Joaquín le ató el lazo blanco en el pelo. «Está en paz», dijo. «Ahora ve la verdadera luz». Y se sentaron a esperar, convencidos de que habían cometido el acto de amor más grande de todos. No siempre fueron monstruos. Nadie nace siendo un monstruo. Hubo un tiempo en que Joaquín Stoltzfus era solo un hombre. Un carpintero con manos fuertes y una sonrisa cansada. Un hombre que perdió su trabajo en la ciudad cuando la gran mueblería cerró. Lo recuerdo. La escena se repite en mi mente. Joaquín, con su mejor camisa, sentado frente a un hombre con un traje caro y una mirada despectiva. «No tienes la experiencia que buscamos», le dijo el hombre sin siquiera mirar su currículum. La humillación. El viaje de vuelta a casa en el autobús, con el peso del fracaso hundiéndole los hombros. Hubo un tiempo en que Esperanza era solo una mujer que soñaba con un pequeño jardín, que cantaba mientras cocinaba los frijoles. Recuerdo la noche en que la vi llorar en silencio en la cocina. El refrigerador estaba vacío. Solo había una jarra con agua. Joaquín dormía, o fingía dormir. Ella lloraba sin hacer ruido, para no despertarlo. Lágrimas de impotencia, de hambre. Recuerdo el día en que vendió el último objeto de valor que tenían. Un pequeño anillo de plata que le había regalado su madre. La mirada del dueño de la casa de empeño, fría, calculadora, le dio unos billetes arrugados que no alcanzaban ni para una semana. La pobreza no solo vacía el estómago, vacía el alma. Deja un hueco, un abismo. Y en ese abismo, cualquier cosa puede echar raíces. Y entonces apareció él. El profeta. Llegó al pueblo un día, en una camioneta destartalada. No tenía un nombre. Se hacía llamar el hermano Elías. Era un hombre flaco, de piel curtida por el sol y ojos que parecían perforarte. Ojos que veían tu desesperación y te ofrecían un ancla. Sus sermones no eran en una iglesia, eran en la plaza o bajo un árbol. Hablaba con una voz que era a la vez un trueno y una caricia. «El mundo los ha abandonado», gritaba. «La sociedad los desprecia. Sus iglesias les dan falsas esperanzas y les piden dinero que no tienen. Y la gente rota y olvidada, escuchaba. Pero yo les digo», continuaba, bajando la voz hasta convertirla en un secreto hipnótico, «que los últimos serán los primeros, que su sufrimiento es una prueba, que Dios no está en los templos de oro, está aquí, en el polvo, en el hambre, en el dolor». Para Joaquín y Esperanza, sus palabras fueron agua en el desierto. El hermano Elías los vio. Los eligió. Se sentó con ellos en su casa miserable, comió de sus frijoles y les habló de un camino más puro, más directo. «Deben cortar los lazos con este mundo corrupto», les dijo. «La familia, los amigos, la comunidad, son anclas que los hunden en el pecado. Deben estar solos, solos con Dios». Les habló del sacrificio de Abraham, de la necesidad de purificar la carne para liberar el espíritu. Los ojos, les susurró una noche, mientras la vela parpadeaba, son la debilidad del hombre. Por ellos entra la codicia, la lujuria, la envidia. Cierren los ojos al mundo y verán el rostro de Dios.
Poco a poco, su desesperación se convirtió en fe. Su fe se convirtió en fervor. Y su fervor en un fanatismo afilado y peligroso. El hermano Elías les dio un propósito. Les dio una identidad. Dejaron de ser los fracasados, los pobres. Eran los elegidos, los puros, los únicos que tenían el valor de hacer lo que había que hacer. Les dio un cuchillo y lo llamó salvación. El primer policía que entró en la casa vomitó. Era un novato. Un chico de no más de 20 años con la cara llena de acné y la arrogancia de la placa recién estrenada. Entró con paso firme y salió pálido, doblado en dos, vaciando su desayuno sobre el polvo rojo de Campeche. Su superior, un sargento gordo y hastiado llamado Morales, ni se inmutó y entró, echó un vistazo y salió encendiendo un cigarrillo. «¿Cuál es el problema, señora?», le preguntó a Carmen, como si estuviera viendo una llanta ponchada. Carmen, temblando, solo pudo señalar hacia adentro. El sargento Morales suspiró. «Bien, aseguren el perímetro, llamen a los forenses y tráiganme un café. Esto va para largo». El horror, en cuestión de minutos, se convirtió en procedimiento, en burocracia, cintas amarillas, formularios, protocolo. La estación de policía olía a café rancio y a desesperanza. Carmen se sentó frente a un detective que tecleaba con 2 dedos en una computadora vieja y ruidosa. Cada clic de la tecla era un martillazo. Clic. La víctima, Carlos Stoltzfus, de 8 años. Clic. Presenta ablación de ambos globos oculares. Clic. La segunda víctima, Luna Stoltzfus, de 6 años. Clic. Fallecida, causa de la muerte por determinar. La tragedia se desvanecía, convertida en un informe seco, impersonal. La voz de Carmen, quebrada por el shock, se transformaba en texto negro sobre una pantalla gris. El detective no la miraba. Solo tecleaba. Estaba cansado. Había visto demasiado. Para él, aquello era solo el expediente 34B8. Un día más en la oficina del infierno. Días después, nadie le daba información. Nadie respondía a sus llamadas. Fue a la Procuraduría. Un edificio de cemento gris que parecía absorber la alegría del aire. Una secretaria con las uñas perfectamente pintadas la detuvo en el mostrador. ¿Tiene cita? No, es sobre el caso Stoltzfus. Llene el formato 7A, por favor. Y espere a que la llamen. Esperó 3 horas en una silla de plástico duro. Finalmente, la recibió un subprocurador. Un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada. Le ofreció un vaso de agua. «Señora, Carmen, entiendo su implicación emocional. Fue usted quien los descubrió. Debe ser muy duro. Quiero saber qué va a pasar con el niño», dijo Carmen, ignorando el condescendiente preámbulo. «¿Dónde está? ¿Está recibiendo ayuda?» El hombre juntó las manos sobre su escritorio de caoba. «Mire, este es un caso delicado. Involucra a una comunidad religiosa, aunque sea una facción. La prensa ya está husmeando. Si no manejamos esto con cuidado, convertirán esta tragedia en un circo mediático. Y eso no le conviene a nadie, mucho menos al niño». Carmen sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Era el frío de la conveniencia, el frío del cálculo político. «Pero es un niño al que le han arrancado los ojos sus propios padres», insistió, su voz subiendo de tono. «Necesita protección, necesita terapia, no necesita cuidado mediático». La sonrisa del hombre no vaciló. «Haremos lo que dicta el protocolo. Confía en el sistema, Carmen. Confía en el sistema». La frase resonó en su cabeza. Vacía, cruel. Sintió una rabia impotente, una bola de fuego en el pecho. Sus manos,
apoyadas en su regazo, temblaban sin control. Consiguió la dirección del centro de menores por una amiga. Fue sin permiso. El lugar era deprimente. Paredes desconchadas, olor a desinfectante y a tristeza. La directora, una mujer mayor con la fatiga grabada en el rostro, la recibió en su pequeña oficina. Sí, el niño está aquí, dijo, con genuina compasión. Está en la enfermería. No habla, no come, solo se mece. Quiero verlo, suplicó Carmen. La directora negó con la cabeza. No puedo dejarla pasar. Hay una orden judicial. El caso está bajo investigación. Solo personal autorizado. Lo sé, añadió, viendo la desesperación en el rostro de Carmen. Sé que no tiene sentido, pero el sistema no entiende de lógica, solo de protocolos. Si quiere solicitar una visita, tiene que llenar el formato 22B en la Procuraduría. Otro formato, otro muro, otro laberinto de papel diseñado para que te rindas. El golpe final llegó al día siguiente. Su jefe la llamó a su oficina. No le pidió que se sentara. Carmen, aprecio tu dedicación, dijo, sin mirarla a los ojos. Pero este caso ya no te corresponde. ¿Cómo que no me corresponde? Yo los encontré. Los padres han sido declarados no aptos para juicio y serán transferidos a una institución psiquiátrica. El niño está bajo la tutela del Estado. Y el caso principal ahora ha sido reclasificado. Se busca al hombre conocido como el hermano Elías. Por lo tanto, esto es ahora una investigación de personas desaparecidas con implicaciones de secta peligrosa. Eso le corresponde a otra dependencia. Agente de la capital. La estaba aislando. La estaban apartando. La testigo más incómoda. La única que sentía demasiado. La única que no veía un expediente, sino a un niño mutilado y a una niña muerta. Tu trabajo aquí ha terminado, Carmen, concluyó su jefe, y su voz fue una sentencia. Vuelve a tus carpetas. El sistema no la había ayudado, la había expulsado. Joaquín y Esperanza nunca fueron a juicio. Fueron declarados dementes. Intercambiaron la celda de una prisión por la habitación acolchada de un hospital psiquiátrico. Atrapados para siempre en un mundo interior donde aún escuchaban la voz de su profeta. ¿Y el hermano Elías? Se evaporó, como un fantasma, como el humo de sus sermones. La tierra se lo tragó. O quizás nunca fue más que un nombre, una cara en la multitud de hombres que se alimentan de la desesperación ajena. Desapareció, dejando tras de sí un rastro de vidas destruidas. Y Carlos pasó meses en silencio, en la oscuridad. No solo la oscuridad de sus ojos vacíos, sino la oscuridad de su alma traumatizada. Se mecía, siempre se mecía. Los terapeutas lo intentaron todo. Palabras, juegos, nada. El niño estaba encerrado en una fortaleza de horror que nadie podía penetrar. Hasta que un día llegó una donación al centro. Un viejo piano vertical, desafinado y polvoriento, que nadie quería. Lo arrinconaron en una sala común. Una tarde, Carlos, guiado por la pared, pasó junto a él. Se detuvo, extendió sus manos temblorosas y tocó la madera. Luego, sus dedos encontraron las teclas. Tocó una. Un sonido desafinado, melancólico, rompió el silencio de la sala. Los terapeutas se quedaron inmóviles. Carlos volvió a tocarla. Y luego otra. Y otra. No sabía de música. No sabía de notas. Pero sus dedos encontraron una melodía. Una melodía simple. Triste. Desgarradora. Una melodía que contaba todo lo que su boca no podía decir. El miedo. El dolor. La traición. El amor monstruoso de sus padres. Era su voz.
Era su nueva forma de ver. En el silencio de aquella sala, un niño al que le habían robado la luz empezó a crearla de nuevo, con sus propias manos. Esta historia no es solo sobre Joaquín y Esperanza. No es solo sobre un falso profeta. Es sobre todos los silencios que permitieron que esto ocurriera. El silencio de los vecinos que oyeron los gritos y miraron hacia otro lado. El silencio de una sociedad que margina a los pobres hasta que su desesperación se pudre. Y sobre todo, el silencio de un sistema. Un sistema de trajes caros y escritorios de caoba, de protocolos y formatos. Un sistema que no está diseñado para salvar personas, sino para protegerse a sí mismo. A veces, el verdadero monstruo no es el que empuña el cuchillo. A veces, el verdadero monstruo es el que, con una sonrisa, te pide que llenes un formulario mientras una vida se desangra. No olvidemos a Carlos. No olvidemos a Luna, porque su historia nos recuerda que la oscuridad más peligrosa no siempre grita. A veces solo susurra y espera, en silencio. Soy Padre del Valle.